Foro Universate. El español es una de las lenguas más habladas del mundo, con una creciente influencia en la cultura, en la ciencia y en los negocios. Según el Instituto Cervantes, los hablantes de español superaron en 2024 por primera vez los 600 millones de personas. Este dato, que incluye a casi 500 millones de hablantes nativos, lo consolida como un idioma global clave para la comunicación y el intercambio de ideas. Además, su riqueza lingüística y diversidad expresiva lo convierten también en un pilar fundamental para la identidad de quienes lo hablan. Pero no todo es color de rosa. El mal uso del lenguaje, la falta de hábitos de lectura y las debilidades en comprensión lectora son algunas variables que afectan la correcta evolución del idioma español. Para profundizar en este tema está con nosotros vía telefónica Joana Rivero Belisario. Ella es profesora de castellano, literatura y latín, magíster en lingüística, doctora en educación, docente investigadora y directora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello de la UPEL. Bienvenida nuevamente a nuestro espacio, profesora Rivero, siempre es un gusto recibirla. Saludos, Tamara. Es un placer estar nuevamente contigo y con tu distinguida audiencia. Profesora, el uso del idioma español va en aumento y eso hay que celebrarlo, sin duda alguna. Pero también cada vez son más notorias las faltas en las que se incurren cuando se emplea esta lengua. Por ejemplo, se ha impuesto casi como una moda usar el verbo colocar en sustitución del verbo poner. ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Además, ¿cómo es posible que un error se imponga a las formas correctas de hablar? Sí, Tamara, efectivamente. Estos verbos suelen utilizarse de forma indistinta, podemos decir así, en algunas variedades del español de Venezuela. Y esto sucede porque si revisamos un poco las acepciones de estos verbos en cualquier diccionario, pero podríamos decir específicamente en el diccionario de la Real Academia Española, nos daremos cuenta de que colocar y poner comparten al menos una de las acepciones. Es decir, estamos hablando de uno de los usos reconocidos socialmente. Específicamente, la acepción, si mal no recuerdo, colocar en un sitio o lugar algo o a alguien. Esto quiere decir que en cuanto a esa acepción, estos verbos podrían considerarse como sinónimos. Entonces, si una persona dice, por ejemplo, coloco el vaso en la mesa o pongo el vaso en la mesa, colocar y poner allí son equivalentes semánticos. Mientras que hay otros significados de estos verbos en los que no hay coincidencia semántica, por lo cual no podrían utilizarse de forma indistinta. Por ejemplo, si decimos me he puesto colorado, que implica adquirir una condición, diríamos efectivamente me he puesto colorado y no me he colocado colorado. Y aunque suele decirse, por ejemplo, colocar una canción, lo que la norma indica es que debería decirse poner una canción. De manera, Tamara, que estas particularidades del español y específicamente del español de Venezuela suelen ocurrir porque ambos verbos comparten un significado. Por ese mismo motivo se observa cada vez más este uso indistinto, fundamentalmente porque la lengua suele ser dinámica, permeable, cambiante. A veces parece que le tienen miedo a usar el verbo poner. Yo he escuchado, y no exagero, me coloqué la vacuna o me coloqué brava. Y bueno, uno dice, ¿cómo es posible? Porque además lo escucha de gente que uno presume que debe tener una formación que le lleve a discurrir que eso no está bien. Pero bueno, en todo caso, profesora, también está el caso abusivo de muletillas o de palabras vulgares o malsonantes, y eso denota un vocabulario escaso, ¿no? Pero también podría deberse a muchas causas, entre las que destaca el desinterés por la lectura. ¿Cómo motivar a niños y jóvenes a acercarse a los libros para mejorar su lenguaje y sus maneras de expresión? Sí, es un tema complejo. Realmente el empleo de muletillas y de palabras tabuizadas tienen diferentes orígenes, pero suelen coincidir en un punto común: la necesidad de desarrollar la competencia léxica y discursiva de los hablantes y en particular de los niños y jóvenes. Para ello, Tamara, creo que es muy importante la lectura como vehículo para el desarrollo de esa competencia discursiva, pero también para el conocimiento del mundo, porque la lectura es ese puente entre la realidad
y el individuo. Sabemos que un niño que lee será un hombre crítico. Por ese motivo es necesario incentivar la lectura, no solo en las escuelas, sino también en los hogares, y esto es un punto de honor. Si un niño ve que en su casa no leen, difícilmente podrá convertirse en un lector maduro. Aunque yo no soy especialista en promoción de la lectura, sí puedo decir que es importante que ese joven lector se acerque a distintos tipos de textos, a todos los textos, no solo a los textos que sugiere la educación formal en la escuela, sino a todos los textos disponibles. Esto implica leer en formato analógico, pero también en formato digital, para sobre todo preparar a ese lector en todas las tipologías y géneros disponibles. Quizá esta tarea implique también reforzar el canon, lo que se considera como canónico en la literatura infantil y juvenil, pero además incluir los materiales que son de interés de nuestros niños y jóvenes. Profesora, ¿cuáles son a su juicio los contenidos que en materia de castellano y literatura deben reforzarse en la educación primaria y secundaria para lograr las competencias no solo en el manejo y en el dominio del idioma español, sino para afrontar con éxito el camino universitario? Nos enfrentamos a varios retos, cada uno más complejo que el otro, sobre todo en estos tiempos. Pero sin duda la enseñanza de la lengua debe enfocarse, seguir enfocándose, porque de esto se ha hablado desde los años 60, 70 mucho, debe enfocarse en el desarrollo de la competencia discursiva y sociolingüística de los estudiantes. ¿Esto qué implica? Esto implica saber qué decir, cuándo, cómo, a quién y en qué contextos decirlo. Las investigaciones recientes siguen dando cuenta de que aquella idea, aquella premisa de que enseñar desde la experiencia es fundamental, sigue presente. Y si sigue presente, entonces debemos mirar hacia ese lado, hacia la pragmática, hacia el uso de la lengua. No dejar de lado la estructura formal, que es importante, pero sí comprender que ese estudiante será en poco tiempo un adulto y que deberá desempeñarse en distintas actividades y en distintas situaciones comunicativas. Por eso yo soy una convencida, Tamara, de que la educación lingüística debe tener como norte además la diversidad lingüística, el conocimiento de todas las variedades, la tolerancia por esas variedades o ante esas variedades y el respeto por el otro. Ahora, usted es profesora de castellano, literatura y latín. ¿Qué cambios deberían experimentar las estrategias docentes para lograr un acercamiento más motivador y eficiente al estudio del idioma español? Hay distintas estrategias. Yo creo que el docente tiene no solo la idea de lo que debe llevar a cabo en su aula de clase, sino la intuición que lo guía en ese propósito. Y creo que el docente de lengua debe seguir asumiéndose, si no lo ha hecho, debe hacerlo como un mediador entre la lengua y todas sus manifestaciones y el estudiante. Dirigir todos sus esfuerzos a plantear estrategias que permitan desarrollar esa competencia discursiva que mencioné, una competencia que parte precisamente de la lectura. Esto además llevaría al acercar al estudiante a todas las formas de discurso posible, incorporar las tecnologías para abordar algunos nudos críticos del área, por ejemplo, el discurso y el manejo del discurso en las redes sociales, hacerse de los instrumentos lexicográficos para el desarrollo de la competencia lexical, que es algo fundamental, porque aunque a veces se crea lo contrario, los diccionarios han repuntado desde la perspectiva de la consulta del usuario cuando estos diccionarios están en el formato digital, y fomentar la escritura en todas sus formas. Para todo esto, el maestro tiene que ser un lector, debe leer, y debe leerles a sus estudiantes en voz alta. Entonces es un reto, pero es además una tarea que debe llevarse día a día. Profesora, no tener el hábito de la lectura afecta, compromete la capacidad de comprender lo que eventualmente se vaya a leer. ¿Cómo afecta no tener esta competencia
el rendimiento académico, pero también el ámbito de desenvolvimiento social del individuo, porque además un aspecto está estrechamente ligado con el otro. ¿Cómo lo afecta en su vida, en el rendimiento académico y en su vida, no comprender lo que está leyendo o comprenderlo de manera errada? Sí, Tamara, tiene un impacto en el rendimiento escolar, porque entendemos que la comprensión de la lectura es una habilidad necesaria para todas las áreas del conocimiento. A menudo los problemas que tienen los estudiantes en materias como física, química, matemáticas, amén de otras asignaturas, tienen que ver con las dificultades que suponen entender e interpretar un enunciado. Pero es que además, no tener la lectura como un hábito reduce la comprensión del mundo y en consecuencia creo que reduce además el desarrollo de la competencia discursiva, en particular de la competencia léxica. Sabemos que la lectura siempre es una puerta abierta a distintas parcelas de la realidad. Lees un libro y puedes tener una visión de distintas realidades, pero además es un puente entre esa realidad particular que está en el texto y las formas de denominarlas, del léxico, del discurso. Entonces, un niño que lee es un usuario que tendrá siempre un bagaje cultural que le permitirá desenvolverse en distintas situaciones, pero además una red léxica amplia para poder hablar, para poder escribir, para poder desenvolverse en distintas situaciones. Profesora, nos queda apenas un minuto, pero quiero aprovechar para preguntarle sobre las investigaciones que está desarrollando en este momento el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, Andrés Bello, que usted dirige. ¿En qué se están centrando en este momento? Sí, en este momento estamos desarrollando varias investigaciones sobre español de Venezuela. Tenemos una convocatoria de la revista Letras para los glosarios escondidos en la literatura. Esto tiene que ver con lingüística y literatura, y también hay una convocatoria para un número especial sobre Teresa de la Parra. Entonces estamos, además de las otras investigaciones que llevamos a cabo, impulsando estos dos números que tienen que ver con lingüística y literatura. Profesora Belisario, le deseamos mucho éxito en esta convocatoria que están haciendo y siempre es un gusto hablar con usted. Gracias por haber estado en Universate. Gracias a ustedes. En línea teníamos a Joana Rivero Belisario, profesora de castellano, literatura y latín, magíster en lingüística, doctora en educación, docente investigadora y directora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, Andrés Bello, de la UPEL. Foro Universate.